somos la familia vallejiana número 2 de la asignatura Cátedra Vallejo y en esta ocasión les presentaremos el documental El Crucero. Todos hemos escuchado alguna vez el nombre de este gran poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue referente al vanguardismo mundial con su poemario Trilce. Vallejo durante toda su vida ha pasado por distintas etapas. Pero en los años 20 fue la década donde alcanzó el máximo reconocimiento con sus obras, ya que mostraba un nuevo lenguaje para el mundo de la literatura, rompiendo con todos los cánones establecidos para la época. También vale decir que durante esta década sucedió el incidente en la ciudad de Santiago de Chuco, y que varios días después decidió marcharse al viejo continente. Ortiz Canseco 2010 describe que 3 años antes de que nuestro poeta decida irse a Europa, impartía clases en colegios limeños primarios, pero después se quedaría sin ocupación de enseñar. Desde ese momento decide viajar a su tierra natal y visitarla, pero cuando se encontraba en su pueblo, sucedió un incidente que lo retendría más tiempo en el país. Cuando fue liberado nuestro poeta, decide quedarse un par de meses en la ciudad de Trujillo, donde partiría hacia Lima y se concentraría en la publicación de su obra Trilce. Y estando en Lima, comienza a preparar su viaje al viejo continente. Cuando se encontraba en España, en abril de 1931, presencia la declaración de la Segunda República Española. Durante su estadía en Madrid publicó Rusia en 1931 y tuvo mucho éxito nuestro poeta. Luego realiza un viaje a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para participar del Congreso Internacional de Escritores, donde se sintió iluminado para escribir Rusia ante el segundo plan quinquenal, que fue publicado póstumamente. Nuestro literario no permaneció mucho tiempo en el país soviético, por lo cual no pudo apreciar los movimientos sociales que estaban en su apogeo, ya que todos sus paseos eran guiados para que viera el buen funcionamiento de la doctrina soviética. Entre las producciones de César Vallejo tenemos el poema España aparte de mí este cáliz, perteneciente al poemario del mismo nombre. El escritor Ortega, en el año 2000, nos indica que este poemario es un gran resultado de la Guerra Civil Española, mientras Edson Huaqueta, en el año 2016, nos señala que este poemario presenta dos grandes frentes, el cristianismo y el marxismo, ideas incompatibles que estuvieron muy presentes en la vida de César Vallejo. Con ambas ideas podemos concluir que este poemario presenta ideas incompatibles a través de las emociones en cada uno de sus versos. De la Sota Díaz, 2021, páginas 7 y 8. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. España, aparta de mí este cáliz, nos ha hecho reflexionar acerca de cómo se vivieron los tiempos después de la Guerra Civil Española y de cómo las generaciones venideras tendrán que lidiar con los desafíos post-guerra. Los vestigios que deja la guerra se vuelven en obstáculos para alcanzar el futuro y serán los retoños de la generación anterior quienes deberán enfrentarlos. ¿Estamos entonces de acuerdo? Ya lo creo, yo estoy completamente convencido. Pero vamos a ver, señor Benítez, ¿usted no está convencido de que los gringos y los marinos son unos ladrones y unos criminales? ¿Y que viven y se enriquecen a costa de la vida y la sangre de los indios? Completamente. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo, sucede en todas las minas y en todos los países del mundo. En el Perú, en la China, en la India, en África, en Rusia. Pero no en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, porque allí los obreros y la gente pobre está muy bien.
¿La gente pobre está muy bien? ¿Qué es eso de que la gente pobre está muy bien? Si es pobre, no puedes entonces estar bien. Es decir, que los patrones de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de los Estados Unidos no son tan malos ni explotan tanto a sus compatriotas como hacen en los indígenas de los estos países. Muy bien, muy bien. Los patrones y millonarios franceses, yanquis, alemanes, ingleses, son más ladrones y criminales que los con los peones de la India, de Rusia, de la China, del Perú, de Bolivia, pero son también muy ladrones y asesinos con los peones de las patrias de ellos. En todas partes, en todas, pero en todas hay unos que son patrones y otros que son peones, unos que son ricos y otros pobres. Y la revolución lo que busca es echar abajo a todos los gringos y explotadores del mundo, para liberar a los indios y trabajadores de todas partes. ¿Han leído ustedes en los periódicos lo que dice que en Rusia se han levantado los peones y campesinos? Se han levantado contra los patrones y los ricos y los grandes hacendados y contra el gobierno y los han votado y ahora hay otro gobierno. Sí, 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 sí he leído en el comercio, pero se han levantado solo contra el zar, no contra los patrones y ricos hacendados, porque hay siempre patrones y millonarios, solo han votado al zar. Sí, pero ya van a ver ustedes. Claro, hay en el nuevo gobierno de Rusia un gran hombre que se llama Kerensky. ese Kerensky. Y ese dicen que es un muy inteligente, un gran orador y muy patriota, y que va a hacer justicia y a los obreros y a los pobres. ¿Qué va a ser justicia? ¿Qué va a ser justicia? Sí, porque es muy inteligente y honrado y muy patriota. Será otro zar y nada más. Los inteligentes nunca hacen nada de bueno. Los que son inteligentes y no están con los obreros y con los pobres, solo saben subir y sentarse en el gobierno y hacerse ellos también ricos y no se acuerdan más de los necesitados y de los trabajadores. Yo he leído, cuando trabajaba en los valles azucareros de Lima, que solo hay ahora un solo hombre en todo el mundo, que se llama Lenin, y que ese es el único inteligente que siempre está con los obreros y con los pobres, y que trabaja para hacerles justicia contra los patrones y hacendados criminales. Ese sí que es un gran hombre. Y ya van a ver, dicen que es ruso, y que los patrones de todas partes no le pueden ver ni pintado, y han hecho que los gobiernos lo persigan para fusilarlo. No era tampoco nada. ¿Qué va a hacer si lo persiguen para fusilarle? Ya verán ustedes, ya verán. Ahí tengo un periódico que me han enviado de Lima escondido. Ahí dice que Lenin va a ir a Rusia y va a levantar a las masas contra ese Kerensky y lo va a votar y va a poner en el gobierno a los obreros y a los pobres. Allí también dice que lo mismo hay que hacer en todas partes, aquí en el Perú, en Chile, en el extranjero, en todos los países, para votar a los gringos y patrones y ponernos nosotros, los obreros y los pobres, en el gobierno. Eso, eso es muy Eso, difícil. Los indios y los peones no pueden ser gobierno. No saben ni leer, son aún ignorantes. Además, hay dos cosas que no hay que olvidar primero. Que los obreros, sin los intelectuales, abogados, médicos, ingenieros, sacerdotes, profesores, no pueden hacer nada y no podrán, hoy no podrán nunca. Segundo, que los obreros, así estuviesen preparados para gobernar, tienen que ceder siempre los primeros puestos a los que ponen el capital, porque los obreros solo ponen su trabajo. Muy bien, pero entendámonos, señor Benítez. Ya les he dicho que Sí, de acuerdo. Estamos acordes en que deben gobernar solo los que... no, no, no. Espéreme un instante, hágame el favor, déjeme hablar. Vamos por orden. Dice usted que los obreros no pueden hacer nada sin los abogados, profesores, médicos, sacerdotes, ingenieros. Bueno, pero lo que pasa es que los curas, profesores, abogados y demás son los primeros ladrones y explotadores del indio y del peón. No, señor. No, señor. Sí, señor, sí. sí, sí, sí. Los médicos, los ingenieros y todos esos que se les dan de señoritos inteligentes son unos ladrones y esquilman a los indios y a los pobres. Sí, sí, usted mismo añadió irritando el apuntador, dirigiéndose a
usted mismo y el profesor Zavala y el ingeniero Rubio tomaron parte de la muerte de Graciela en el bazar. No, señor, está usted equivocado. Sí, sí, usted es un hipócrita que solo vino a ver a Huanca para vengarse de los gringos y de Marino, porque les han quitado el puesto y porque le han robado a sus socios, y nada más. Usted y Rubio fueron los primeros con el conche Marino en quitarle sus chacras, sus animales y sus granos a los horas, robándoles y metiéndoles después en las minas, para hacerlos morir entre las máquinas y las dinamita como perros. ¿Usted quiere ahora engañarnos y decir que quiere ponerse con nosotros? Cuando no es cierto. Usted se irá con los gringos y con los marinos apenas les vuelvan a llamar y dar un puesto. Y entonces usted será el primero en traicionarnos y decir a los patrones lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo aquí. Sí, sí, así son los ingenieros y todos los profesores y doctores y curas y todos y todos. Todos hay que creerles a ustedes nada, no hay que creerles nada de nada, ladrones, criminales, traidores, hipócritas, sinvergüenzas. Basta, basta, calle, ya está, ya está. No se gana nada con ponerse así. Hay que ser serenos, nada de alborotos ni de atolondramientos. El revolucionario debe ser tranquilo. Además, yo no he hecho nada de eso. Yo les juro por mi madre que yo no me metí en nada para la muerte de la Rosada. Muchas gracias público televidente por seguir este documental de la obra El Tungsteno, pero en esta ocasión vamos a dar paso a las entrevistas, donde vamos a dar un cordial saludo al profesor de Lengua y Literatura Ricardo Suyo Jiménez, que es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con más de 10 años de experiencia de carrera profesional en el ámbito educativo. Además de ser profesor, también caminó por los pasillos de la actuación. De antemano agradecemos su disponibilidad de tiempo para realizar esta entrevista. Sin más que decir, damos pase a nuestro entrevistado. Saludos cordiales a todos, soy Camila Alexandra Castillo Ramírez y empezaré con las preguntas. Hemos encontrado el valor de la solidaridad representado por Servando Huanca, que, a pesar de no aparecer en el inicio de la obra, cumple con un papel importante incluso como líder. ¿Considera que César Vallejo se vio representado en Servando Huanca? Bien, en primer lugar, muy buenas noches, Jeremy, a ti y a todo tu público televidente. Agradecer en primer lugar la consideración hacia mi persona para poder hablar de este importante escritor peruano que es César Vallejo. Justamente Vallejo a lo largo de su vida ha pasado por distintas etapas, ha ido cambiando de estilo, ha ido cambiando de pensamiento, y el Tungsteno le escribe justo en la época donde pues, el mundo está cambiando, donde está a punto de llegar pues, justamente la Primera Guerra Mundial, donde todo está confluyendo como para que la literatura tenga otro tipo de mirada muy lejana a la estética, ¿no? Los escritores se sienten responsables de contribuir a cambiar el mundo. Y creo que Vallejo sí aprovecha en introducirse en la obra con este personaje para poder también dar su aporte, ¿no? Recordemos que Vallejo casi en la última etapa de su vida abraza el comunismo, abraza el ideal de luchar, ¿no? De que el pueblo no esté esperando que la religión o que el gobierno le cambie el destino, sino más bien que invita a que el pueblo sea reaccionario ante todas las injusticias. Y es lo que se observa también en la última parte de la novela, ¿no? En la planificación de cómo poder cambiar al mundo ante tantas injusticias, ante tanta explotación. No es el primer escritor que aprovecha en meterse en la obra, ¿no? Pero creo que con esto contribuye bastante Vallejo. Claro, cuando Servando Huanca hace referencia a Kerensky y a Lenin durante su aparición en la novela, ¿usted cree que mencionarlos en la obra fue una forma de difusión de la ideología comunista en el Perú, en el mundo en aquellos años? Porque el comunismo de Vallejo era mucho más, como te digo, de igualdad, ¿no? Mientras que el comunismo de Neruda era un poco más radical, ¿no? De que todos debíamos pensar igual. Y si no pensábamos igual, él usaba un poco el lema chileno, ¿no? Por la fuerza de la razón o la razón de la fuerza. Mientras que Vallejo apelaba a la comprensión, al entendimiento, a conmover al ser humano para que se vincule al comunismo, ¿no? Vallejo incluso sacó una reedición del cuento Paco Yunque, también por esta época. En el cuento de Paco Yunque, el personaje, el narrador hace mención de que el personaje de Humberto Grieve ha hecho unos dibujitos, ¿no? Mientras que el profesor hacía la clase. Pero ya en esta época, cuando Vallejo
permite una reedición y permite también que se vean qué dibujos hacía el niño Humberto Grieber. Hay un pez grande, pues es uno más pequeño, hasta el más pequeñito, ¿no? Y entonces también él va incorporando elementos del pensamiento comunista y de la necesidad de que el pueblo se dé cuenta de que estábamos oprimidos, de que éramos más y de que necesitábamos reaccionar, ¿no? Incluso esto cae en boga justo con el nacimiento también del indigenismo en Perú, ¿no? Esto coincide también mucho con uno de sus alumnos, que luego será escritor, Ciro Alegría, en el mundo alto y ajeno, también invoca a que la comunidad de Rumi se rebele y que prefieran morir de pie a vivir de rodillas bajo la explotación de los afectados, ¿no? Gracias a ti, a tu público televidente, a la universidad, los felicito y sigan compartiendo cultura y sigan leyendo a nuestros escritores peruanos. Muchas gracias por su tiempo y eso fue nuestra entrevista. Gracias. Conclusión. Esta novela escrita por Vallejo parte del realismo socialista peruano y se desarrolla en el centro minero de la región andina. Pretende dar a conocer sobre la realidad de nuestro país, siendo conscientes de un pasado desigual en el Perú, en busca de vivir en un mejor presente y futuro. Esto conlleva a tomar conciencia y a reflexionar tanto por parte de las autoridades como de nosotros mismos los ciudadanos, para hacer prevalecer nuestros derechos y asumir las diferentes responsabilidades, asimismo a no ser indiferentes a las diversas situaciones de discriminación por clase, violencia de género, injusticia y desigualdad que prevalecen en nuestro país. Por otro lado, esta obra trata sobre la protesta social hacia la explotación de la población indígena por parte de la Mining Society Company, imperialismo norteamericano, exhibiendo esta necesidad de revolución como solución a dicho problema. César Vallejo se ve reflejado como un narrador que busca adentrarse en el mundo indígena para mostrar al mundo la cruel realidad que se vivía en el Perú en aquellas épocas. Ahora, para usted, público televidente, le planteamos la siguiente pregunta. En la actualidad, ¿existen las mismas situaciones de explotación que se mencionan en la obra En tu seno?